Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta en Si yo te contara con las pilas cargadas esta vez porque hemos tenido ese descanso merecido de Semana Santa y por supuesto, como os prometimos ya en el anterior episodio, nos vamos a recargar pilas y sobre todo nos vamos a recargar pilas y a tener unos invitados buenísimos, no quiero decir mejores, pero a seguir manteniendo ese nivel de invitados que tenemos siempre. Y hoy no es para menos, así que vamos a meter cabecera que nos está esperando. Si yo te contara, un podcast de Singular. Y bueno, lo prometido es deuda. Tenemos una invitada de honor aquí hoy con nosotros que es Diana Arias. Bienvenida, Diana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy muy contenta de estar con vosotros y me hace mucha ilusión formar parte de este podcast y poder compartir mi experiencia con vosotros. Bueno, a mí también me hace muchísima ilusión que vengas. Además, quiero aprovechar también para felicitarte aquí en directo, bueno, en directo, un poco en diferido, porque Diana está ahora mismo, mientras hacemos la entrevista, en sus últimos días antes de irse de baja, porque está muy embarazada. Sí, 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 muchas gracias. Sí, sí, voy a ser mamá de mi segundo hijo, tengo una niña ya y nada, ahí viene un nene, así que la semana que viene seguramente ya. Sí, sí. Bueno, pues seguramente cuando ya estés escuchándote en esta entrevista tendrás a tu nene ya en brazos. Sí. Sobre todo, muchísimas felicidades, que eso siempre es lo primero, ¿no? Disfrutar de la familia, así que fenomenal. Y bueno, para aquellos que no conozcáis a Diana, ella es directora de Recursos Humanos en GD Foods España y está especializada en transformación cultural, employee experience y evolución estratégica de la función de recursos humanos. Y además de ello, es una grandísima amante de la música indie, tanto en español como en inglés, como aquí la presentadora. Es muy fan de los superhéroes y también le gusta muchísimo viajar. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues muy bien, estoy muy bien, con muchas ganas y a poder compartir este ratito con vosotros. Nosotros también tenemos muchas ganas de escucharte, Diana. Bueno, tú tienes, Diana, muchísima experiencia en recursos humanos, tienes más de 20 años de experiencia y Ujú. obviamente han sido unos 20 años de cambio muy profundo, ¿no? O sea, sobre todo además yo creo que se podría decir que los últimos 5, 6, 7 años han sido unos años de cambio muy profundo, pero Ujú. obviamente durante toda tu trayectoria has tenido que vivir muchísimos cambios. ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿qué consideras que es lo que más ha cambiado durante toda tu trayectoria en este sector? Pues, a ver, como bien dices, llevo muchos años ya y me hace pensar a veces que soy muy mayor, ¿no? Pero no, ahora justo voy a hacer ya en verano 42, ¿no? Y bueno, sí que si miro para atrás, ¿no? Además, mi background es de relaciones laborales, desde trabajo, de una parte más hard. Yo diría que uno de los cambios importantes o estratégicos en la función ha sido básicamente que recursos humanos ya no está en la parte, digamos, operativa, ¿no? Tanto, o sea, ya no es tanto administración de personal, ¿no? O responsable de personal, sino que ahora ya ha cambiado a una función más estratégica. Y yo además esto lo he ido viviendo, ¿no? He ido viviendo la creación, ¿no? También del rol de HR Business Partner, ¿no? Inicialmente empecé en la parte más de administración, luego en el rol de HR Business Partner, ¿no? Que además Desigual fue una de las primeras compañías que lo creó, ¿no? Fuimos bastante pioneros en esto y me metí en negocio desde el principio y la verdad es que ha sido uno de las, yo creo que de las aportaciones de valor más importantes, ¿no? El hecho de este cambio de ser esto que se dice mucho ahora, ¿no? El tema de los copilots del business, estar en negocio, entender las decisiones que se toman, aportar valor, ¿no? Y aportarla valor ya no solo desde una perspectiva de personas, de la gestión tanto laboral como de talento, sino de que realmente necesita la organización, ¿no? Porque a veces hay una tendencia, ¿no? De tener una agenda de recursos humanos, pero realmente la parte de negocio necesita unas directrices, ¿no? Y una realidad. Entonces tenemos que hacer que converja. Y yo creo que este ha sido uno de los principales cambios y esto ha hecho que la función, ¿no? Que los directores de recursos humanos estén, ¿no? En el comité de dirección, estén en funciones clave y al final, pues, la opinión, ¿no? Y el valor de esta función se haya elevado, ¿no? Entonces, ahora todas las compañías grandes o medianas no se concibe, ¿no? Un comité de dirección sin esta figura del HRD, ¿no? Yo creo que este es uno de los cambios más importantes. Sin duda porque además eso, yo lo he comentado mucho en muchas conversaciones con colegas tuyos,
Diana, que todavía hay muchas compañías, a lo mejor igual las grandes corporaciones sí Mm, que lo tienen ya mucho más interiorizado, pero todavía a día de hoy hay muchas que todavía no tienen, ¿no? A esas personas relacionadas con People en las mesas, ¿no? De comité de dirección y que pues, hay muchísimas decisiones que se están tomando sin tener esa visión y que bueno, que sí que es verdad que se está mejorando muchísimo, pero que todavía tristemente queda un poquito de trabajo por delante, aunque vamos mejorando mucho. Y ahora quiero también que me expliques, o sea, si ahora mismo, por ejemplo, nos está escuchando una persona que está en una de esas mesas de comité de dirección y que en esa mesa y no comparte mesa con alguien de People, cuéntanos un poco qué visión le dais vosotros desde People a la compañía y qué, por supuesto, cómo puede ayudar a que esté esa visión tan metida dentro de las decisiones estratégicas. Bueno, es una muy buena pregunta, ¿eh? Me gusta mucho porque al final, eh, para poder aportar valor, tienes que conocer lo que pasa en la compañía, ¿no? Entonces, si realmente quieres estar en una mesa de comité de dirección, tienes que entender a nivel numérico, a nivel analítico, cómo funciona una P&L, cuáles son los retos, entonces, y hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Entonces, muchas veces es complejo, ¿no? Aportar valor desde el inicio, porque tienes que conocer muy bien, ¿no? A tu cliente interno y tienes que conocer un poco cuáles son los pain points, ¿no? de cada compañía y también qué problemas están teniendo a nivel de talento. Pero sí que es clave conocer la estrategia de la compañía, hacia dónde vamos y qué se necesita. Y en ese momento es cuando puedes empezar, ¿no? a decir, mira, pues, ostras, si tenemos que ir por aquí, pues esto y esto y esto puede ayudar, ¿no? O realmente esta parte, ¿no? De aquí vemos un riesgo organizativo, o aquí hay un riesgo de pérdida de talento, o realmente el estilo de liderazgo debería estar mejor definido, ¿no? Entonces, en esta parte, cuando empiezas a hacer las preguntas adecuadas, es cuando de repente te empiezan a escuchar. Y este yo creo que es uno de los momentos en los que se hace el clic, ¿no? Y también saber tener esta interlocución, ¿no? No es lo mismo hablar con un empleado que hablar con un director, que hablar con un GM o que hablar con un CEO, ¿no? Entonces, tienes que también tener esta capacidad de adaptación para poder decir, ¿no? Y aportar lo que en cada momento se necesita. Es que justo, de hecho, estaba buscando, mientras estaba escuchando una entrevista que hicimos ya el 8 de octubre de 2024, o sea, cómo pasa el tiempo, con Fernando Segarra, Sí. eh, que bueno, si no le conocéis también os recomiendo que le sigáis en LinkedIn porque tiene contenidos muy interesantes y precisamente me acuerdo perfectamente de una de las cosas que decía él, para estar en el comité de dirección, para estar en esa mesa, también tienes que saber qué le tienes que decir, o sea, y sobre todo tienes que jugar mucho con números, ¿no? Tienes que ir a donde él y Mm. decirle, mira, si tú quieres conseguir estos objetivos, si no estamos cuidando a los colaboradores, si no estamos haciendo esto, seguramente perdamos o no podamos llegar a esos objetivos o perdamos este dinero por el camino porque vamos a tener una tasa de rotación de X, ¿no? O sea, hay que ir un poco a donde les duele, por así decirlo, para que ellos realmente entiendan la importancia de eso, ¿no? Absolutamente. Sí, porque al final cuando piensas como piensa un GM, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice un MBA un máster de negocio, que de hecho me fue súper bien para tener más este lenguaje, ¿no? De lo que es la organización en sí. Cuando empiezas a hablar su mismo idioma y empiezas a darle datos, ¿no? Porque al final los directores generales se mueven con datos, porque es a lo que están acostumbrados. Si no les das datos, si no les das información relevante, se queda en humo. Entonces desconectan. Ujú. Y es importante decir, ostras, esto y esto, o sea, estas decisiones tienen este impacto, puede pasar esto, hay este riesgo con este margen. Entonces, bueno, ser bastante concreto y específico cuando estás hablando con este tipo de perfiles, ¿no? Ujú. Totalmente, totalmente, Diana. Bueno, en concreto entiendo, y corrígeme si me equivoco, en GB Foods, que al final pues sois una empresa de alimentación, bueno, un grupo de alimentación, entiendo que también tenéis que adaptaros mucho a muchísimas necesidades pues de los colaboradores, ¿no? Porque entiendo que tendréis un grandísimo número de perfiles, algunos a lo mejor están en oficina, otros están más relacionados con fábrica o con operarios. Entonces, para poder tener un poco una visión general de todo lo que está pasando y teniendo en cuenta el grandísimo número de perfiles diferentes con los que trabajáis, bueno, que trabajan con vosotros,
¿Cómo lo podéis hacer? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, yo creo que uno de los puntos relevantes, de hecho, cuando me incorporé a Gibi fue, o sea, cogí la maleta y me fui de viaje, porque al final creo que uno de los puntos importantes es estar cerca de donde pasan las cosas, ¿no? Entonces, yo también llevo la parte de fábricas y esto es algo relevante, ¿no? En el sentido de que si no estás si no conoces el entorno, ¿no? Si no, ya no es necesario que estés todos los días allí, pero por lo menos conocer la realidad, saber cuáles son los problemas, que la gente te vea, que sepa que estás cuando lo necesitan, ¿no? Y sobre todo también que los managers te sientan cerca. Entonces, creo que es muy importante generar esta confianza y esta confianza solo la puedes crear estando presente, ¿no? Estando allí, una vez te conocen, pues tener unas reuniones recurrentes, poder tener este seguimiento, ¿no? Y al final es entender cuál es la realidad, pero también anticiparte, ¿no? Y esto es algo que cuando empiezas a hacer este cambio y anticiparte en algunos momentos, es como, ostras, pues igual esto no lo vi venir y esto pues la persona de People, ¿no? Me lo está diciendo, ostras, aquí pues hay un riesgo que yo no había visto. Entonces, esta parte de estar cerca de, bueno, que a veces en el mundo de HR nos cuesta un poco movernos, ¿no? Pero sí que es importante coger la maleta, viajar, estar con los equipos, escuchar, ver, ¿no? Ver también los diferentes centros de trabajo. Esto es un punto que yo creo que genera una diferencia, ¿no? A mí me ha pasado justamente cuando hice estos viajes, ¿no? Me decían, ostras, eres la primera persona de recursos humanos que viene a vernos. Qué fuerte. Era como, wow, ¿no? Y llevo en esa compañía, no sé, X años, ¿no? Entonces, esto también, pues, genera un impacto, ¿no? Y genera un sentimiento de confianza con el equipo de People, ¿no? Ujú. No, 100%, sobre todo eso, poner cara, ¿no? Que al final hay muchas veces, bueno, obviamente seguro que en tu caso no es así, ¿no? Pero hay muchas veces que pues en la comunicación, a la hora de hablar de todo este tipo de contenidos, incluso también pues con muchísimos de tus colegas con los que hablo, eh, al ser muchas veces no tener esa parte blue collar, no son mucho más oficina, hay muchas veces que se nos olvida que hay personas que no trabajan para nada con un ordenador delante, que tienen otro tipo de responsabilidades y de herramientas muchas veces y que precisamente por eso también es mucho más difícil estar detrás, ¿no? Y que te pongan cara y que te conozcan. Total. Entonces, pues al final tener esa mentalidad de acercamiento considero que es fundamental. Entiendo también Diana, que em, verás también mucha diferencia. Bueno, no lo entiendo, pero sí que es verdad que te voy a hacer más en formato pregunta. ¿Hay mucha diferencia entre las necesidades y las prioridades que tiene una persona que trabaja en esa parte más de fábrica respecto a las prioridades que puede tener una persona de una organización que va a una oficina? Bastante, bastante diferentes, ¿no? O sea, al final, Mm, porque los equipos que están en fábrica, a menudo también es complejo tenerlos engaged, ¿no? Retenerlos y que realmente se sientan parte de la compañía, porque igual están en una línea, ¿no? De producción, entonces tienen su horario, empiezan, acaban y muchas veces no tienen ni correo corporativo, ¿no? Que este es uno de los temas que, por ejemplo, nosotros estamos poniéndole mucho foco, ¿no? Que puedan tener correo y demás. Entonces, las necesidades de los equipos que normalmente están en fábrica son bastante distintas, ¿no? Y las preguntas que te hacen son diferentes, por no decir, o sea, por no decir tampoco más básicas, ¿eh? Pero tienen necesidades distintas a la gente que a veces está en oficinas, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como, ostras, poder acceder a la formación, ¿no? O poder tener enlace, ¿no? O poder tener un mail para poderse conectar a la formación o poder seguir algunas reuniones corporativas como un town hall o como momentos así, para estos equipos que están en fábrica, a veces es muy complejo, ¿no? O hacerles llegar cualquier tipo de documentación o cambios en sistemas y hacerlos partícipes, ¿no? De todo esto es complejo, ¿no? Y a veces dicen, es que no me llega la información o es que no me entero, ¿no? Y esto, por ejemplo, en equipos de oficinas no pasa, porque el simple hecho de tener correo y de verte todos los días, pues es algo que se da por hecho, ¿no? Y entonces tienen otras necesidades más, pues igual de crecimiento, de desarrollo, que igual en fábrica también están,
pero no es su necesidad básica, ¿no? Mm, Porque al final esta parte de información igual no la tienen tan cubierta y sí que es como que necesitan tener digamos, este paraguas de compañía, ¿no? Más visible que estando en oficinas, pues ya lo das por hecho y ya pues tienes el mail, tienes las diferentes herramientas, que si Wordvivos, que si demás, ¿no? Entonces el Teams, esto es como mucho más accesible, ¿no? Entonces, bueno, sí que las necesidades son distintas y también creo que, o sea, son igual de relevantes, ¿no? Porque a veces los colectivos que están en fábricas son incluso igual o más grandes que los que están en oficinas, ¿no? Entonces, es importante poder adaptar las herramientas, los sistemas, las maneras de comunicar a los equipos que están desplazados, ¿no? Ya no solo en fábricas, sino equipos comerciales que también están desplazados por toda España, ¿no? A veces cuando quieres hacer momentos, ¿no? de unión, de engagement, pues también los tienes que tener en cuenta porque se tienen que desplazar. Entonces, bueno, hay que pensar en todos. claro, es que hay que pensar en todos y concretamente creo que en un sector como el tuyo es mucho más complejo que en un sector, aunque sea o sea, o de una parte o de otra, pero cuando se confluyen en los dos es Sí, mucho más complicado. Diana, también mientras te estaba escuchando todo lo que me comentabas, uno de los mayores beneficios, por así decirlo, y de lo que siempre se habla últimamente, más allá, por supuesto, del salario, es la famosa flexibilidad, ¿no? Y dentro de la flexibilidad, sobre todo, también hablamos de teletrabajo muchas veces o incluso pues también de horarios. Entiendo también que en este sentido en fábrica la cosa es mucho más compleja porque obviamente teletrabajo no va a poder existir. ¿Cómo conseguís también mantener una flexibilidad y ser, entre comillas, justos con esas personas que por su situación no pueden acceder a determinadas condiciones? bueno, es complejo, ¿eh? O sea, al final tienes que tirar de otras palancas porque la realidad es que en fábrica no podemos hacer teletrabajo. Todos los equipos que tenemos en fábrica, bueno, pues tienen un horario, pero tienen que estar de manera presencial. Entonces, em, otras palancas que tenemos, bueno, al final intentas, bueno, pues dar elementos, ¿no? Pues como el tema de generar momentos con los equipos, el tema es también de, bueno, pues si necesitan o tienen necesidades de cambios de turno y demás, pues ser proactivos en ese sentido, no poner problemas, ayudar, ¿no? También cuando tienen necesidades con familiares, pues también ser flexibles. Al final es como hay diferentes maneras, ¿no? Diferentes métodos de poder estar cerca, ¿no? Al final lo importante es que se sientan que están acompañados bueno, y que cuando tienen una necesidad la compañía les responde, ¿no? Entonces yo creo que este es un poco de los Mm, puntos diferenciales, ¿no? Que ha pasado a veces, ¿no? Que tienes un familiar enfermo y necesitas flexibilidad o necesitas un cierto apoyo por parte de la empresa y esto está. mm. Entonces, yo creo que esto es una de las maneras. Sí, sí, yo creo que sí, 100%. Pero sobre todo eso, conseguir transmitir esa confianza de cuando me pase algo, cuando lo necesite, no, mi trabajo no va a ser un problema para poder solucionarlo, ¿no? Para poder llevar la situación como se necesite. Exacto. Y sí, asegurar también, ¿eh? A raíz de lo que Asegurar. decías, asegurar también la seguridad de los equipos, ¿no? Ahora que tenemos, bueno, tenemos alertas cada dos por tres, ¿no? Como aquel que Mm, dice, y tenemos situaciones, ¿no? En las que pueden generar un poco de tensión o de crisis. Ser proactivos en la comunicación, estar cerca de ellos, ser flexibles, dar opciones, ¿no? Yo creo que esta parte, ¿no? No ser tanto reactivos, sino ser proactivos en ese sentido, es algo que los equipos valoran mm. muchísimo. Claro, sí, sobre todo eso, ¿no? Eso justo, el tema de las alertas que no lo había pensado, pero pues saber que tener la cosa de sé perfectamente que si puedo correr peligro no voy a tener que salir de mi casa o que voy a estar, se van a estar preocupando por mí, ¿no? O sea, que hay muchas veces también que está la famosa expresión de solo soy un número, solo somos números, obviamente en cualquier tipo de organización, ¿no? Pero muchas veces cuando entran las cosas tan complejas de alertas o de problemas realmente graves que pueden correr peligro nuestra integridad, por Total. así decirlo, Sí, pues te sí. gusta sentirte como una persona que tu empresa se está preocupando por ti y te dice, oye, párate, no salgas de casa o relájate, ¿o no? Entonces, pues al final, pues creo que es fundamental para este tipo de perfiles. Y es muy básico, ¿eh? Porque a veces nos preocupamos y Ya, son cosas muy básicas, como lo das por hecho, pero no todas las compañías tienen este nivel de proactividad. Entonces,
Sí. No, es que además, mira, justo con esto que me acabas de comentar, una amiga que está trabajando en una compañía que podrían teletrabajar perfectamente, pero no lo hace prácticamente nunca, cuando pasó lo del apagón, en su edificio tenían como un generador propio, por lo que pudieron seguir trabajando. Y viven, o sea, viven, están fuera de Madrid, o sea, están en Madrid, pero bastante lejos de las casas de muchísimas personas, ¿vale? No están en el centro. Entonces ellos siguieron trabajando, se fue acercando a las 5 de la tarde, todavía tenían que seguir trabajando y la gente decía, bueno, vale, estamos trabajando, pero se está empezando a hacer de noche, no hay transporte público, eh, necesito volver a mi casa. Sí, Y no sí. les estaban dejando irse a su casa, ¿vale? O sea, quiero decir, tuvo que levantarse una valiente, una persona y decir, oye, me voy a ir porque no voy a tener manera de llegar a mi casa y se va a hacer de noche. Entonces, parece que es Sí, una sí, tontería, pero no lo es. pero estas cosas pasan, han pasado ya, o sea, han pasado hace menos de un año y seguramente seguirán pasando en muchas organizaciones. Total. Sí, 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 sí. Por eso digo que es clave cuidar a los equipos. Sí, sí. Es clave, totalmente. Mira, también te quería preguntar por la Ujú, cultura organizacional, porque también precisamente en esta bueno, no sé cómo llamarlo, en estos diferentes aspectos con los que trabajáis, diferentes perfiles ujú. tan complejos, la cultura también es algo que, por supuesto, lo hacen las personas que conforman los equipos, ¿no? Y conforme vaya cambiando la gente y vaya evolucionando la gente, lo más natural es que la cultura también se vaya transformando conforme eso pasa. En ese sentido, dentro de GB Foods, ¿cómo trabajáis esa cultura organizacional? Bueno, a ver, hay muchas formas de trabajarla, ¿eh? Yo también creo que no hay una forma correcta o incorrecta, pero para mí la cultura se crea en el día a día, ¿no? Y la cultura no la crea HR o el equipo de people, ¿no? La cultura la crean las decisiones, ¿no? Pues cómo hagas el onboarding de un empleado, cómo trates una promoción, ¿no? Cómo trates una salida, cómo acompañes a los equipos en momentos que lo necesitan, ¿no? Al final, cómo integres también las decisiones, entonces, qué tipo de liderazgo haya, ¿no? Asegurar porque haya un liderazgo unificado, un estilo de liderazgo definido y unificado, ¿no? Qué tipo de valores tiene la compañía y si realmente esos valores se están aplicando en el día a día, si hay, yo hablo mucho siempre de la consistencia, ¿no? La consistencia entre lo que hay en la pared y lo que son los values, ¿no? O las maneras de hacer y el estilo de liderazgo y la consistencia y la comunicación de los managers y de los líderes, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos elementos que hacen que la cultura, bueno, pues te motive, ¿no? Te sume, te enchufe, o haya momentos en los que digas, ostras, pues aquí hay un gap, hay una consistencia, me están diciendo esto por un lado, o sea, por un lado se está comunicando esto, pero luego mi realidad es otra, ¿no? Entonces, creo que no hay una fórmula perfecta y en muchos casos, pues, se prueba o se hace con la mejor intención y siempre se puede mejorar, ¿no? Pero sí que creo que tiene que haber consistencia, ¿no? Y nosotros eso en Gibi y en todas las compañías que he estado también anteriormente, siempre he velado mucho porque pase, ¿no? Porque haya una comunicación, porque haya una transparencia, porque haya un seguimiento también de los temas, ¿no? Entonces, creo que es eso tiene que ser tanto top-down, ¿no? A nivel de liderazgo, a nivel de todos los líderes tienen que respirar lo mismo y tiene que haber una coherencia, ¿no? A nivel de comunicación y a nivel de manera de hacer, que todo el mundo siga las mismas pautas, pero que luego también esto baje a los equipos, ¿no? Que no se quede solo arriba, que baje a los equipos en la manera de hacer, en el día a día, en unas cosas tan sencillas como comunicaciones, promociones, cambios, ¿no? Que al final todo siga la misma sintonía, ¿no? Y cuando haces pues un onboarding, que la persona cuando se integra a la compañía diga, wow, a qué super compañía me estoy incorporando, ¿no? Pero que también cuando una persona decida irse, se le haga una entrevista de salida, se la acompañe, se intenten entender los motivos, ¿no? Y para mí va más allá de los engagement surveys o de temas que son relevantes también, ¿no? Pero hay que estar en el día a día. Entonces, hay que acompañar y creo que para mí te diría que eso como son los anclajes de la cultura, ¿no? Mm, 100%, 100%. Dentro de eso también que comentas de hay que estar en el día a día, hay que acompañar, y luego también ha habido un momento
hace un rato que me has comentado la importancia también de tener a los managers cerca, está pues uno de los temas también que es como el tema estrella, que es el tema del liderazgo, ¿no? Que al final Mm. también los responsables de los equipos, los managers, son los que están en ese día a día, son los que ven todo lo que pasa en el día a día y son los que pues transmiten y se les transmite lo que tienen que transmitir, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves la cultura del liderazgo también en las organizaciones en general y, bueno, por supuesto en GB Foods en particular? Bueno, al final el liderazgo tiene muchas patas, ¿no? Y no todos los líderes tienen el mismo nivel de seniority, ni han tenido la misma formación. Entonces, sí que creo que el liderazgo tiene una base, ¿no? En la que se tiene que definir a nivel compañía qué tipo de liderazgo se quiere, qué tipo de managers y de competencias y de actitudes, ¿no? Se necesitan para llegar a los objetivos y para ir hacia la cultura que la compañía quiere tener. Y también tener claras también las líneas rojas, ¿no? Cuáles son aquellos temas que son no negociables, qué cosas no se van a permitir y tenerlos todo muy claro, ¿no? Entonces, porque siempre pueden haber situaciones desagradables y hay que tener muy claro cómo proceder y cómo actuar, ¿no? Entonces, también creo que parte del liderazgo es saber trabajar muy bien el feedback, ¿no? Hay momentos en los que dar un feedback bueno, digamos que es relativamente sencillo, ¿no? Entonces lo puedes dar porque todo el mundo, pues dar un feedback positivo siempre es más agradable, pero cuando tienes momentos en los que tienes que tener una conversación complicada o tienes que dar un feedback un poco más de desarrollo, pues no todos los managers, todos los directores se sienten cómodos, ¿no? Entonces, acompañar en ese sentido creo que es clave, ¿no? Y creo que es saber dar, que a veces no hace falta dar grandes formaciones, ¿no? Pues acompañar con lecturas, acompañar con pequeños tips, con pequeños talleres, ¿no? Pequeños roleplays. Oye, ¿en qué momento crees que estás preparado? ¿Necesitas apoyo? Porque hay managers que a veces ni te lo dicen, ¿no? No saben cómo hacerlo, pero no lo quieren verbalizar porque es como, ostras, a ver si se me va a cuestionar, ¿no? Entonces, tender esta mano y decir, Claro. ostras, hay que hacer este movimiento, necesitas acompañamiento, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo estás? Esta parte más humana que la IA no tiene ni tendrá, pues creo que es bastante clave y también en el tema de liderazgo, ¿no? Y también hay un punto importante de nuestro rol, que a veces también es el saber dar feedback a los managers y a los directores, ¿no? Que esto es algo que tampoco es sencillo Mm. dentro de nuestra parte de influencia, ¿no? Y de nuestra responsabilidad, cuando vemos algo que, bueno, pues que se tiene que corregir o que se tiene que mejorar, tener también la capacidad, ¿no? De poder decir, ostras, pues aquí esto se podía haber enfocado o así y así, ¿no? Para la próxima vez lo podemos trabajar mejor juntos. Entonces, porque esta parte también del ego es clave saberla gestionar, ¿no? Y hay muchas veces que pecamos de no digo nada, no voy a ser que se vaya a ofender, no, pero hacemos un flaco favor a esa persona, ¿no? Entonces, es importante tener también valentía y responsabilidad en nuestra Mm. función. Súper Sí. importante, tener valentía, porque sí que es verdad que hay muchas veces que a lo mejor, tanto como un perfil de manager como el manager del manager, por así decirlo, el decir, jo, no, igual no, podría haberlo hecho mejor, pero bueno, tampoco quiero que se enfade o no quiero que le sienta mal, o muchas veces incluso tener miedo de que precisamente por ese mal feedback su productividad vaya a bajar, ¿no? O por Ujú. enfado o por tristeza incluso, ¿no? O sea, pueden ser por muchas cosas. Entonces también creo que es una de los principales skills que en general en las organizaciones y yo creo que en las relaciones humanas se tienen que Sí, mejorar, sí. ¿no? O sea, cómo dar conversaciones difíciles y cómo también recibir un mal feedback, ¿no? O sea, tener también esa cosa de decir, bueno, pues me han dicho esto, pero voy a mejorar, estoy agradecido por esto, porque es un punto de mejora y no hay ningún drama tampoco. O sea, eso también es importante, ¿no? El que la gente lo sepa interiorizar correctamente. Yo siempre digo que el feedback es un regalo. Entonces, Sí, tanto el bueno como el no tan bueno. Porque el que no es tan bueno, sobre todo si te lo dicen bien, ¿no? claro, Si te lo dicen, absolutamente. Y te genera aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, hay que acompañar. Sí, sí. hay que acompañar. Diana, has mencionado la IA, la famosa IA, que como no puede ser de otra manera, siempre tiene que Sí. salir también entre estas conversaciones. Es algo que al final prácticamente todos los profesionales para una cosa o para otra acabamos utilizando.
y ya no los profesionales, sino cualquier persona en su día a día. Yo creo que una de las cosas que más también se habla cuando charlo con profesionales como vosotros es la importancia de tener un buen pensamiento crítico, ¿no? El saber Ujú. qué está bien, qué está mal, para qué utilizarlo y para qué no utilizarlo. Y bueno, y más allá de eso, el saber que lo que me está dando es bueno, me lo quedo o no me lo quedo. También es muy importante, ¿no? A mí sobre todo lo que más, al final nosotros viniendo desde Singular, que somos una empresa chiquitina, que Sí. 50 personas al final, pues es como mucho más fácil para nosotros el tener algo como mucho más base y que la gente tenga pues esos conocimientos y el saber, ¿no? O sea, poder transmitirlo. Pero en empresas tan grandes como la vuestra, Diana, ¿cómo podéis hacer para que haya como unas bases, unas mini bases, ¿no? Por así decirlo. O sea, evidentemente cada persona tiene que tener unos conocimientos diferentes, tiene que manejar unas herramientas de IA diferentes, pero ¿cómo hacer para que las organizaciones en ese sentido puedan tener los pilares, ¿no? Por así decirlo. Bueno, yo creo que se está en una fase en la que las grandes compañías o multinacionales cada vez lo tienen más interiorizado y hay más didáctica, ¿no? Y hay más webinars y formación de cómo utilizar la IA de una forma responsable, ¿no? Especialmente con toda la parte de data, ¿no? Data sensible. Pero sí que creo que hay que hacer más educación, ¿no? En el sentido de cuáles son las opciones de la IA dentro de cada posición o de cada departamento, ¿no? Porque creo que todavía hay mucho desconocimiento. Entonces, no es lo mismo utilizar la IA en una función de recursos humanos que en una función de marketing, con una función de finanzas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el Copilot y el ChatGPT está muy bien y esto yo creo que todo el mundo los conoce y los utiliza, pero hay muchas herramientas que pueden ayudar a facilitar, ¿no? A optimizar procesos y el cómo utilizarlas, el por qué y el para qué y el cuándo, creo que son elementos que todavía falta mucho por desarrollar y por Mm. trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros sí que hemos hecho mucha integración del Microsoft Copilot, del 365 y demás. Y creo que es un uso bastante extendido por parte de toda la compañía. Pero sí que es cierto, me gustaba mucho lo que decías, ¿no? El cómo discernir, ¿no? Porque a veces la IA, bueno, pues te coge información de todos los sitios y tienes que tener muy claro, ¿no? El qué te puede aportar y el que no, y el cuestionártelo, ¿no? O sea, la IA no es tu amigo, no es tu colega que te da un consejo, no. La IA te está recopilando la información que hay en un cierto entorno, en ciertas páginas, y tiene una condicionante también. Entonces, ya está haciendo un sesgo. Entonces, tienes que saber discernir como profesional ese sesgo, ¿no? Entonces, creo que está bien tener claro cuando le pides a la IA algo, el por qué se lo pides, pero luego también hacer primero tu propia valoración, ¿no? Entonces, yo, Mm. por ejemplo, cuando en los momentos en los que la utilizo es como, ostras, tengo claro que quiero hacer esto, esta es mi pauta, esta es mi guía, ¿cómo me lo puedes complementar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todavía hay mucho camino por recorrer y mucha didáctica. Creo que realmente estamos empezando. Igual nos pensamos que somos ya súper expertos, pero creo que estamos empezando y creo que además se le puede sacar mucho partido que todavía no vemos, ¿no? No vemos o no hemos entrado a profundizar, ¿no? A nivel de optimización de procesos, o sea, hay muchos temas, ¿no? De decir, ostras, cómo puedo hacer cómo se puede redactar una política o cómo puedes, por ejemplo, resumir un BOE, todo esto nos puede ayudar muchísimo, por ejemplo, en la parte de gestión de personas, ¿no? O analizar un análisis de clima, pero hay que ir un poco más allá, ¿no? Cómo puedes realmente sacarte el output de un dashboard de recursos humanos o cómo puedes realmente hacerte una propuesta de plan de acción y que tú veas si esto tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Entonces creo que estamos en la fase inicial y que en los próximos años y las próximas generaciones también nos van a ayudar a darle, a subir el volumen, ¿no? Y creo que también que hay que hacer mucha didáctica y hay que acompañar mucho a todas las generaciones, porque sí que me estoy encontrando también que, bueno, pues personas con más seniority, pues a veces, ostras, les dices, bueno, pero tira de la IA para esto, que esto te puede realmente ayudar, ¿no? Ostras, parece que les estés pidiendo, bueno, sí, pero igual no, igual no se sienten tan cómodos, ¿no? Entonces creo que también Mm. hay que normalizarla
pero también con unas pautas muy claras, ¿no? Entonces, bueno, es un temazo, ¿eh? Es Es un un temazo, temazo sí, y lo va a ser para mucho tiempo. O sea, lo que decías, ¿no? Que pensamos que somos expertos muchas veces porque al final lo hemos interiorizado muchos profesionales en nuestro día a día, sí. pero claro, si es que hace 3 o 4 años ni siquiera sabíamos, o sea, existía, o sea, o no lo teníamos ahí. Entonces, Nada, ¿cómo nada. vamos a ser Sí, expertos si hace 3 años no existía, ¿no? O sea, lo que queda por venir a saber. Lo iremos viendo, lo iremos viendo y lo iremos aprovechando en la medida de lo posible. total. Pero Diana, me hablabas ahora mucho de cómo podemos utilizar la IA, cómo podemos optimizar procesos y cómo nos puede ayudar y Mm. agilizar muchas cosas, pero por supuesto hay muchas otras cosas en las que la IA nunca jamás va a ganar a un ser humano, ¿no? Sobre todo además mucho dependiendo, hablando de people, ¿no? Ujú. Que al final los que estamos detrás pues somos personas, ¿no? Cuéntanos un poco desde tu punto de vista, dónde no nos va jamás a sustituir la IA. Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Un poco en el día a día de una compañía grande. Al final, la IA no tiene el contexto, no está en las conversaciones. La IA te puede coger emails, te puede coger diferentes elementos que tenga a nivel de sistemas, ¿no? Pero no está en reuniones, no ve la sensación de una reunión, no puede ver el nivel de empatía, no puede saber si una persona está enfadada o no está enfadada. Entonces no puedes saber, ¿no?, el tono de cómo se está comunicando algo, conectar puntos, ¿no?, a nivel estratégico, anticiparse en situaciones. Entonces, esta parte más de intuición, esta parte más de conexión, de estar con la gente, esto es nuestro valor, ¿no? Y yo creo que es algo que al final tenemos que, como profesionales de People, tenemos que desarrollar y trabajar más, ¿no? Porque a veces, esta semana hacía un post de LinkedIn bueno, que soy bastante activa, ¿no? Y hacía un post del piloto automático, ¿no? Ostras, a veces vamos en el piloto automático de decir que no te cuestionas cosas, ¿no? Y vas de reunión en reunión. Ostras, creo que esto es lo peor que nos puede pasar de cara a que una IA, ¿no?, nos suplante, ¿no?, en ese sentido. Entonces, creo que esta escucha activa, el estar presente, el saber qué quieres sacar de esa reunión, ¿no? O tener claro que tienes que tener esa conversación porque esa persona necesita ese momento, o tú necesitas tener una conversación para poder hacer un siguiente step en otro tema. Entonces, creo que esa parte relacional cada vez va a coger más importancia, ¿no? Y esa parte también la conecto mucho con el teletrabajo, porque hay ciertos Mm, momentos en los que tienes que estar con la gente, tienes que estar con los equipos porque te pierdes cosas. Entonces, si no estás, si no lo ves, si no lo vives, no vas a tener ese mismo nivel de empatía, de complicidad, de entender, de poder conectar los diferentes puntos. Decir, ah, vale, no, es que he visto aquí y aquí que están hablando, entonces ahora entiendo y puedo anticiparme a cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, creo que eso es un valor que tenemos los profesionales de HR que tenemos que potenciar y que trabajar, ¿no? O mm, sea que, sí. y también la comunicación, porque es algo que creo que en los últimos años ha cogido bastante relevancia, pero la comunicación, la oratoria, el saber cómo presentar, ¿no?, qué diferentes audiencias, saber cómo influir, creo que es algo que es muy, muy relevante, ¿no? Y está cogiendo mucho Mm. peso. 100%. Y además ahora también dentro de la comunicación, más allá de la oratoria, ahora cada vez nos encontramos muchísimos textos que están clarísimamente generados Sí, con IA, que yo no tengo ningún problema, por supuesto, o sea, yo también me apoyo muchísimo en ello, pero se ve tanto, o sea, cuando no lo trabajas tú, cuando después tú no pones tu sello y haces tus cambios, se nota tantísimo esas frases tan cortas como enumerar 3 puntos diferentes y seguir adelante, o esas incluso los espacios entre la primera palabra que suelen dejar. Hay muchas cosas que la gente considero que es muy descuidada también directamente, o sea, aunque sea, yo que sé, haz los mínimos cambios para que no se note, ¿no? Y al final también eso yo creo que va a generar que no nos creamos muchísimas de las cosas que vayamos, o sea, que no les hagamos caso directamente, porque yo en cuanto leo un post así digo, no sé que no lo has escrito tú, que no lo ha escrito esta persona, entonces como que no me apetece, ¿no? Entonces también la capacidad de contar historias y de conectar con la gente
creo que también va a ser algo totalmente Total. fundamental porque ahora mismo nos estamos haciendo muy vagos en ese sentido. Total, sí, sí, y hay que darle al coco porque si no vamos perdidos. Sí, no, porque es que además se nos va a quedar dormido el cerebro, ¿eh? Porque al final sí que es verdad que acostumbras tanto a tirar de ella para cualquier cosa que llega un momento que dices, esto antes lo hacía yo, ¿eh? Sin ninguna ayuda y lo podía hacer. Entonces, vamos a intentar también hacer un poco ese ejercicio mental que muchas veces nos estamos volviendo un poquito vagos y también es importante. La comodidad, sí, sí, Sí. absolutamente. Totalmente, totalmente. Pues en ese sentido, también quería simplemente, justo estábamos comentando esas skills, ¿no? O sea, las skills que cada vez son más importantes, bien llamadas soft skills, también power skills, y quería recuperar el término que la anterior entrevistada en el podcast de la semana pasada, Ujú. Armelia Barradas decía que utilizaba el término human skills, ¿no? Y desde que lo escuché le he dicho a Armenia, me voy a quedar con ese término porque yo siempre decía power skills y se me voy a quedar con ese término porque me parece que es el término ahora mismo, el término del momento, ¿no? El que nos interesa de verdad. Porque es que es verdad, o sea, al final son lo que nos hace diferentes de una máquina y lo que nos hace Total. personas de verdad, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante. Ujú. Diana, estamos a punto de terminar ya. Como ves, bueno, a mí por lo menos personalmente se me ha pasado muy rápido esta A mí conversación, siempre la también, sí, disfruto mucho. sí. ¿Verdad? Que se pasa muy rápido, Sí, parece que no, sí. pero luego al final te das cuenta que hemos ya 40 minutos. Eh, Siempre me gusta preguntaros, ahora además estamos hablando un poco de futuro, que es muy presente, que es la inteligencia artificial, pero siempre me gusta preguntaros en cómo veis el futuro, ¿no? ¿Cómo veis los próximos 5 años en las organizaciones, en este caso sobre todo en España, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Con qué crees que vamos a seguir? ¿Qué vamos a dejar atrás? ¿Qué cosas nuevas van a entrar? Bueno, yo creo que a nivel, hablo desde la parte de personas, ¿eh? Creo que los departamentos de recursos humanos, de People, se van a transformar. Creo que va a haber los próximos 5 años una transformación profunda a nivel de maneras de trabajar. Ya no solo hablo de digitalización de procesos, no, o sea, para mí esto ya es como, esto ya tiene que pasar, ¿no? Ya es obvio, pero sí Mm, que creo que al final se van a quedar los profesionales que sean más polivalentes, ¿no? Que sean más 360, que al final se sepan adaptar, sepan aprender, tengan curiosidad, ¿no? Tengan esta resiliencia también a los cambios, porque cada vez hay más movimientos en las compañías, más cambios, entonces tener esta espalda o esta capacidad, ¿no? de aprender y también de adaptarte al cambio, creo que va a ser una de las competencias más importantes, ¿no? Esto y luego también todo el tema de, lo he dicho antes, ¿no? Todo el tema de la escucha, porque a veces nos enfocamos en contestar, ¿no? Y el tema de la escucha, saber escuchar, saber realmente qué decir en cada momento, no el hablar por hablar, sino, ostras, retener, preparar bien y que la información cada vez sea como más autoexplicativa, ¿no? Y que la aportación que tú hagas en una reunión a veces no necesite ni PowerPoint, sino que con 3 mensajes mm, consigas captar la atención, esta comunicación que decía antes, ¿no? Esta capacidad de influencia, capacidad de ser necesario, ¿no? Dentro de un equipo siendo o no siendo director, da igual, ¿eh? O sea, al final es como, ostras, esta persona, este perfil realmente me está aportando y noto cuando, o sea, cuando esta persona no está, realmente se nota en las reuniones, ¿no? O sea, creo que los perfiles así van a ser los que al final, a la larga, ¿no? Tengan como más trayectoria y tengan más foco, ¿no? Los famosos agentes de cambio que nosotros en GB lo estamos trabajando mucho, ¿no? Los change agents, ¿no? Esas personas que tengan un espíritu más emprendedor, que no necesiten tener toda la información para tomar una decisión, que se arriesguen. Entonces, creo que estas competencias, ¿no? Esto junto con la parte digital, con dominar las herramientas digitales, llámese IA, llámese muchísimas más, ¿no? Tener esta rapidez, creo que es lo que va a hacer que esta rapidez y capacidad de síntesis y de lectura también, ¿no? Creo que va a hacer que ahí los perfiles destaquen, ¿no? 100%. Y esos agentes del cambio es súper importantes que muchas veces a lo mejor no sale tanto en las conversaciones Ujú. que se tienen y súper importantes. Y ya no que existan, que por supuesto, sino también que las organizaciones les den alas, ¿no? Para serlo. Que hay muchas veces que ya solo por el proceso que tienes que pasar para hacer una cosa u otra, tal, o para igual contarlo y luego ya te digo algo,
es tan pesado que hay muchas veces que a lo mejor todo eso se diluye, ¿no? Entonces, también la mentalidad de las organizaciones de darles alas, de saber reconocerlos y de saber darles la libertad para que puedan implantar o poner a prueba cosas que finalmente puedan salir bien, ¿no? Totalmente, el potenciarlos, ¿no? Potenciar estos agentes de cambio y está muy bien quererlos o tenerlos, pero si no los potencias, si no les das área de actuación, si no les das proyectos, visibilidad, al final estas personas también se apagan. O sea que es súper importante lo que acabas de Claro. decir. Sí, sí. Sí. Así que seguramente algún directivo o alguien que nos esté escuchando, seguro que en vuestra organización hay alguno, aunque igual todavía no está saliendo a flote, pero seguro que hay alguno, así que animadle a salir, Total, ponedle total. facilidades. Muy Seguro fácil. que os lleváis muchas gratas sorpresas, la verdad. Total. Sí, 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 sí. Diana, ha sido un placer charlar contigo. He aprendido muchísimo de cómo gestionáis en GB Food todas las cosas y bueno, lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias por Ahí también, qué guay. Muchas gracias, Yanira, estaba muy bien.